días. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias porque, Señor, tú estás en medio de nosotros y te reconocemos, Dios mío, en nuestra vida te reconocemos en medio de la alabanza, Señor. Cuando tu pueblo te alaba, te adora, Señor, tú te derramas, Señor, y nosotros nos llenamos de ti. Recibimos ese manto de gozo, de alegría, ese manto de llenura, Señor, que es imprescindible en nuestra vida, Señor. Es necesario estar llenos de ti, es necesario, Señor, estar cerca de ti, Señor, es necesario y vital para nuestra vida el que no nos separemos de ti, Señor. Bendice la palabra, Jesús, bendice el mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, Dios mío, sea el que esté obrando en este momento, Señor, y que toque los corazones que están escuchando, Señor, que quites todo impedimento, Dios mío, quita lo que estorba, crea esa fe suficiente de poder recibir el mensaje, sabiendo que es el alimento espiritual, es la medicina necesaria para nuestra vida, para lo que necesitamos. Señor, tú vienes a nuestro encuentro. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estaba ahí pensando cómo comenzar la exposición de la palabra y el Señor me hablaba y me decía, hace esta pregunta, ¿no? ¿Cómo estás enamorado del Señor? ¿Estás enamorado de Dios? ¿Y estás enamorado más que antes? Porque el amor fluctúa, el amor fluctúa. Es como ese fuego, es como esa llenura que a veces se vacía, otras veces se llena, pero nuestro amor hacia Dios tiene que ser en crecimiento. Al igual que todo en el Señor tiene que ser en crecimiento. Nuestra fe también puede menguar, pero me habla del Señor de cómo estamos enamorados, ¿no?, del Señor. Aquel que está enamorado se le nota, ¿sí o no? He visto antes una parejita por aquí, como he visto a la mujer o a la novia hacerle caricias al enamorado y digo, está enamorada de él. Y cuando uno está enamorado eso se nota, amén. Cuando somos más jóvenes más todavía, pero cuando somos más mayores también se nos tiene que notar más aún de que estamos enamorados y sobre todo enamorados de nuestro Señor, amén. Enamorados de Dios. Se me viene a la mente cuando Caleb exige esa porción de ese monte o ese lugar para él y él dice, las mismas fuerzas que tenía hace 40 años las tengo hoy. Y el mismo amor que tuve cuando mi primer amor, que en Apocalipsis nos llama de que sí, que hay algo en contra, y eso a veces nos hace mella. Yo pienso que a la Iglesia, a todos, cuando dice que has perdido el primer amor, no podemos perder el primer amor. Tenemos que estar enamorados del Señor. Y aquel que está enamorado de Dios, como digo, se le nota no en su rostro, se le nota en su caminar, en su actividad, en la forma de actuar, en la forma de comportarse, y eso te hace de que el mundo vea que Dios está contigo, amén, de que eres luz en medio de las tinieblas y que eres la sal que necesita este mundo tan necesitado. Y bueno, la palabra que a mí el Señor me hablaba era eso, estar enamorado, y aquel que está enamorado está apasionado de algo. Mateo dice que allí donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Podemos decir que estamos enamorados y nuestro corazón no está ahí, ¿no? Nuestro tesoro es el amor que tenemos, la pasión que tenemos, el entusiasmo que ayer me hablaba tanto la palabra de Dios, ¿no? Ese entusiasmo que en estos tiempos yo veo que está en decadencia. No solamente la Iglesia, aunque la Iglesia no es un reflejo, pero la Iglesia también a veces se contagia, puedo decir la palabra, ¿no?, de cómo está el mover del mundo, ¿no? Y vemos un mundo donde apenas está apasionado, apenas están enamorados. Y yo me pongo a escudriñar y digo, ¿por qué? Pues primero porque no tienen a Dios en su vida. El amor a Dios es el motor que nos mueve a hacer las cosas apasionadamente. El amor de Dios en nuestra vida es lo que nos entusiasma a poder comenzar proyectos, relaciones, visiones, cualquier cosa que tengamos en nuestra vida. Es primeramente, creo que ese es el principal ejemplo, ¿no?, de decir, este mundo no tiene el amor de Dios. Y cuando no tienes el amor de Dios, pues buscas pasiones, busca algo que te motive, busca algo que te incendie a poder hacer o emprender o qué sé yo, pero vivimos en un tiempo de mucha desidia. Comenzamos mucho y acabamos pocas cosas, ¿sí o no? Amén. En el Señor todo lo podemos y llegamos hasta el final. ¿Por qué? Pues porque nos da
el amor de hacer las cosas como para Cristo, como para Dios y no como para el hombre. Amén. Yo hablaba de entusiasmo, de estar entusiasmados por el Señor, por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y es un reflejo en lo poco como en lo mucho, ¿no? Estaba ahí alabando al Señor atrás y creo que es el Salmo 126, que es el que a mí me rompe, me quebranta, ¿no? De aquellos que vienen de cautividad. Será como aquellos que sueñan y me rompía. Y me hacía romperme y expresarlo, ¿no? ¿De qué manera? Con mi voz, con mi cuerpo, con lo que sea. Aquel que ha salido de la cautividad se expresa en agradecimiento, en gratitud por amor a aquel que le ha dado la libertad. Amén. Aquel que no ha salido de cautividad, pues es una canción más, bien sonante, pero el entusiasmo, la pasión, es aquel que realmente reconoce lo que Dios está haciendo en su vida o lo que ha hecho. Amén. En griego la palabra entusiasmo significa Dios en ti, Dios contigo, Dios dentro de ti. Aquel que tiene pasión por hacer, por servir, por dar, por conocer, es aquel que realmente tiene dentro de sí a Dios. Y aquel que tiene a Dios en su vida, pues como dice la palabra de Dios y dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, y esos ríos no se acaban. No es una cisterna rota, no es un agua religiosa, sino es un bullicio, ¿no? de pasión por ese río de agua viva que es el Espíritu Santo. Amén. En la carta de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo aconseja a Timoteo, un joven que le echa el manto porque recibe el Espíritu Santo. Y al recibir al Señor joven, mayor, pues Pablo se fija en él y le echa el manto porque se acerca a él y lo instruye como discípulo, porque ve la pasión que Timoteo tiene, ¿no? hacia escuchar la palabra, hacia servir, hacia presentarse, ¿no? Y hace poco hablaba yo con un hermano y decía, tenemos que saber a quién le echamos el manto. ¿Y a quién le echas el manto? Pues a la persona que está apasionada, a la persona que no va a dejar el manto tirado, a la persona que no se va a dormir y se lo van a robar, sino aquel Eliseo, ¿no? Que está con esas 12 yuntas de bueyes, aquel apasionado que tiene las fuerzas no del hombre, sino las fuerzas de Cristo en su vida, y pues se fija en él, y aquel que tiene pues se le añade. Y yo me imagino a Pablo fijándose en Timoteo, un joven, creo que era pues como todos los jóvenes, a veces corto o avergonzado de poder predicar o exhortar o compartir el mensaje de la vivencia del Espíritu Santo en su vida, pero Pablo le anima, ¿no? Y le instruye, ¿no? Y le echa el manto, como vuelvo a decir. Y el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, ¿no? Ese fuego que es el Espíritu Santo, ¿no? Esa similitud que nos habla, ¿no? de ese fuego que entra en nuestra vida y que cuando comienza es un fervor, ¿no? Es una pasión, es un entusiasmo, como vuelvo a compartir, es un enamoramiento de solamente tener prestación a ello, y eso te hace que crezcas, que avances, que madures. Y le habla desde su juventud diciendo, te aconsejo, ¿no? Y el Señor nos habla, ¿no? De que avivemos el fuego que en nosotros, que no se apague el fuego. Antes yo estaba pensando y decía, bueno, vivimos en unos tiempos donde se habla mucho de la decadencia del hombre, ¿no? Aquel hombre que comienza bien, comienza vigoroso, porque comienza con las fuerzas del hombre, con proyectos del hombre, pero llega un momento donde hay un parón y luego llega un declive, pues enfermedades, falta de fuerzas físicas, falta de provisión, falta de empuje, de esfuerzo, no lo sé lo que es. Pero el Señor no nos habla de decadencia, el Señor nos habla de crecimiento, amén. El Señor nos habla de provisión, de proveernos, de fe en nuestra vida, para que el ánimo del Señor no nos falte en nosotros, amén. En medio de todas las adversidades, en medio de todas las situaciones, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ese es el ánimo que tiene que tener el pueblo, la iglesia, de saber que sí, que vamos a tener un arduo trabajo, vamos a tener pues lo que sucede, de que nuestras fuerzas físicas van a menguar, pero las fuerzas de Dios siempre van a estar en aumento, de más en más. Amén. Aquel que lo pide, aquel que lo anhela, aquel que se enamora de ello,
aquel que está apasionado por ello, Señor, no lo abandona. Dios le da la gracia hasta el final. El muro de Nehemías dice que se levantó hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo. Venían gozosos, venían con ánimo, venían con entusiasmo. Dice que Nehemías visitaba toda la obra del muro, desde el principio hasta el fin. Él era no era un ejecutor, sino un gerente, un director. Yo me imagino a Nehemías orando con ellos, animándoles, pero realmente el entusiasmo que tenían ellos era porque Dios se lo había dado. Y dice que empezaron a hacer la obra hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo, porque tenían el gozo del Señor. Y en todo proyecto siempre viene la prueba, siempre viene el monte alto, siempre viene la dificultad. Pero una de las luchas que tenía Nehemías es que no bajaran la guardia, que siguieran orando, como decía, orando y elaborando, sabiendo que el arduo trabajo iba a tener recompensa, y esa recompensa era terminar el muro. Podían venir Zorras, podía venir Tobías, podían venir tantos que querían traer, realmente romper la obra de aquellos enemigos que decían, si viene una zorra encima de ese muro se caerá. Siempre va a haber aquel que viene a echarnos ese cubo de agua hacia el fuego, echarnos ese agua hacia el fuego del Señor, que es la tibieza de este mundo. Pero nosotros tenemos que estar enamorados de Dios, amén, para poder acabar la obra que el Señor comenzó en nuestra vida. ¿Sí? Amén. Por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego. Y hoy Dios nos habla de que avivemos el fuego que hay en nuestra vida. ¿Cómo está el fuego? Muchos venimos humeando, muchos venimos como ese pabilo que viene casi seco, casi apagado, que no le falta nada más que venga el Espíritu Santo y sople ese impulso del aliento de vida que es necesario para nuestra vida, necesario para la iglesia. Yo a veces veo una iglesia, a veces dormida, digo, parece que en vez de tener el soplo del aliento del Espíritu Santo, nos ha picado la mosca del sueño. Dormidos, aletargados. Parece ser que este mundo, porque yo creo que este mundo sí te pica la vacuna del sueño, la vacuna del aletargo, de la desidia, para aquello hablar a otro, bueno, ¿por qué vas a comenzar? Y si vemos en este mundo eso, antes me he quedado a media, decía que lo primero, yo creo que es que Dios no está en el mundo, y segundo es que hay muchas ocupaciones. Estamos ocupados en muchas cosas. Tanto tenemos en este mundo que a veces no sabemos qué escoger, dónde apasionarnos. Y hay tanto que al final nada nos apasiona, porque tampoco nada nos enamora, porque al final nada nos llena, solo nos llena el amor de Dios. Amén. Por lo tanto hay que avivar el fuego cada día. Antes escuchaba al hermano compartir esta mañana y compartía de que no podemos dejar la oración, no podemos dejar el altar en nuestra casa, no podemos dejar de ayunar, no podemos dejar de leer la palabra. Hablaba de que a veces la Biblia está en un lugar ahí puesta y es como un utensilio, pero no es un utensilio, es nuestra vida. Tenemos que asentar nuestra vida sobre la palabra, porque la palabra da ánimo, la palabra da aliento, la palabra trae ese alimento, como le sucedió a este Elías, ¿no es así? Que entró en la cueva después de haber hecho esa manifestación con esos falsos profetas de Baal, y entró en la cueva cansado, exhausto, y dijo, aquí muero, ya se acabó. Pero entró el ángel y dijo, levántate porque aún te queda camino por recorrer. Y yo veo muchas veces, no personas mayores que ya llegamos, yo me considero todavía joven, perdonad, pero muchos que dicen, bueno, ya se acabó, ya no hay proyecto, ya acabó, los tiempos de atrás fueron mejores, el avivamiento de cuando conocí a Dios, la foto del bautismo, la boda, el no sé qué, ahora ya no sé qué hay. Tengamos la vigorosidad que tenía Caleb, vuelvo a compartir, de saber que el Señor siempre está diciendo, levántate y camina, no te detengas, aún queda arduo camino por recorrer. Amén. Y nos aconseja que avivemos el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo, oro por él. Y yo decía el entusiasmo, como he dicho antes, el significado en griego de que es Dios dentro de ti. No hay una persona enamorada si Dios no ha entrado en tu corazón. Amén. No es por convencimiento, es por convertidos, por haber recibido la sanación, de haber sido sacado de cautividad, haber reconocido a Dios en milagros en nuestra vida. La herencia genética espiritual está bien,
pero la vivencia en Cristo, aquel que vive en ti, aquel que te hace realmente mover tu vida para hacer las obras de Cristo. Y es necesario tener a Dios en nuestra vida. Si no tienes a Dios en tu vida, no vas a tener pasión, no vas a tener amor hacia las demás cosas, hacia el ministerio, hacia la obra, hacia la iglesia, hacia los hermanos. Aquel que no tiene el amor de Dios no puede amar. Y a veces con el amor de Dios en nuestra vida es el que nos despierta a poder hacer esas obras que están entusiasmadas con el sazonamiento del amor de Dios en nuestra vida. Amén. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vimos tiempos de cobardía, vimos tiempos de como que el poder de Dios no va, y todo lo hacemos por fe. Y aquellos que conquistaron reinos, los conquistaron sabiendo que los que enfrente eran más, sabiendo de que eran reinos inexpugnables, pero con Dios pudieron. Amén. Sin entusiasmo, sin pasión, sin devoción, sin amor, sin constancia, no se consigue. Sin Dios con nosotros. Y eso es lo que tenemos que... La Iglesia en estos tiempos nos ha vacunado, nos han puesto vuelvo a decir, nos ha picado ese insecto del mundo, ¿no? Donde nos trae esa apatía o esa tibieza tan rechazable en la palabra de Dios. El Señor dice que yo vomitaré a los tibios de mi boca. Aquellos que dicen Señor, Señor, pero los ves aletargados, con cobardía, sin poder. Y el poder de Dios se tiene que ver en nuestras vidas, sobre nosotros, en el dominio propio de estar, pues bueno, agarrados al Señor, agarrados a la santidad. Y como dice aquí la palabra de Dios, no, sino con poder, de amor y de dominio propio hacia lo que es nosotros mismos. Amén. Necesitamos enamorarnos de nuevo, necesitamos volver a ese entusiasmo o entrar en ese entusiasmo de llenarnos de Dios, enamorarnos de Dios. El tiempo, como muchas veces muchos pensamos en el ministerio, y es una carta de presentación. Yo llevo tantos años en el ministerio, yo necesito, o yo soy tal, no lo sé, ministro. El tiempo no lo hace. El tiempo puede ser perjudicial para tu vida si tu relación con Dios no es viva. Y puedes llegar a un letargo realmente de que ahora mismo te estoy hablando y te estás durmiendo. O estás enamorado hoy porque has conocido, o ayer conociste a Dios, estás en el primer amor, o sigues después de los años enamorándote de Dios. ¿Por qué? Pues porque amas. El amor hacia una esposa o la esposa hacia un esposo, ¿no? Donde pueden venir los tiempos que parece que traen esa frialdad o esa tibieza, pero nos tenemos que enamorar, volvernos a enamorar con nuestras esposas, sabiendo que es nuestro regalo precioso de Dios para nuestra vida. Y que el amor no es la juventud, ni es la apariencia, sino el amor es lo espiritual, es realmente lo que Dios nos da en nuestra vida. Amén. Que no es, como dice la palabra de Dios, no tiene ganancia, no tiene jactancia, sino es amor. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos que avivar, pone aquí, que no se apague el fuego del Espíritu Santo, tiempo de tibieza, tiempo de frialdad, por hacer la obra del Señor. Creo que, lo tenía aquí puesto, creo que en el libro de Jeremías 48 dice, no hagas, maldito el varón que hiciese la obra indolente. Hay mucha indolencia en nuestra vida, no nos duele. Aquel que se duele es aquel que está atento, alerta a la situación, a la necesidad. Aquel que está dormido, aquel que está obstruido Yo pensaba y decía, aquel que está apasionado es aquel que pone todos sus sentidos en una misma cosa. Allá donde vaya, sus sentidos están puestos en la mirada, en la visión, en el porqué, el para qué. Vivimos tiempos, vuelvo a compartirlo, de ese aislamiento de lo que es el clamor, de lo que es la necesidad, de lo que es ver la mies. Tenemos tapados los sentidos de los oídos, no escuchamos el clamor, no escuchamos la necesidad. Muchos pensamos que no hay nada que hacer y hay mucho por hacer. Aquel que está apasionado no pierde el tiempo porque hay tanto por hacer. Aquel que tiene los ojos cegados de este mundo es aquel que no ve tampoco la mies o no ve la necesidad o no ve el camino o no ve el peligro
Muchos caen por desidia en la trampa del pecado, del mundo. Aquel que va dormido o aquel ciego que acompaña a otro ciego y dice, los dos caerán en el hoyo, en el agujero. Y Dios va con nosotros, amén. Si Dios va con nosotros, Dios va animándonos, va avivándonos. Yo no puedo poner ningún ejemplo de Dios en este mundo, pero yo conozco personas, por ejemplo, Miguel Díez, pues es un avivador, es una persona entusiasmada con la edad que tiene, por el amor a Dios, por el servicio a Dios. Estás un rato con él y es que te incendia. Pero no es porque sea extrovertido, no porque sea así, sino porque tiene el fuego del Señor, lo aviva cada día. Amén. Y debemos de ser avivadores, no debemos de ser apagafuegos. Déjalo, olvídate. Vamos a ver una película de Netflix, déjate, ya lo hará otro. ¿Y por qué vamos a ir a la iglesia? Mejor quedamos en casa y hacemos no sé cuánto. Y ese entusiasmo se apaga, como antes escuchaba el hermano compartir y decía, juntémonos. Es importante con las personas que estamos cerca y que sean personas que sean avivadores cerca de ti, buenos consejeros. Si no, apártate de ellos. Aquel que es un apagafuegos, aquel que es tibio, olvídate de él, porque siempre habrá alguna zorra encima del muro. Y zorras hay en todos los lugares. Pero la palabra de Dios dice, atadme las zorras, porque el Señor va a cumplir su propósito, su obra. Amén. Actitud también tenía. Actitud de ánimo, actitud de desánimo. ¿Qué es el ánimo? Pues el ánimo es el gozo de Dios, la fortaleza de Dios, Dios con nosotros. El ánimo siempre tiene que estar pronto, nunca debe de caer. En que incluso vengan muchos Goliat contra nosotros, no nos pueden desanimar. El desánimo es bajar los brazos, el desánimo es perder la visión, el desánimo es caer en esa apatía de que bueno, no voy a poder, no lo voy a conseguir. Pero aquel que tiene a Dios en su vida hace locuras, es ilusorio para este mundo. Pero ¿cómo va a ser? Pero después se cumple, después surgen los milagros. Tenía aquí puesto una referencia de Francisco de Asís, donde dice, empieza haciendo lo necesario, luego lo posible, y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Amén. Empieza haciendo lo necesario, luego lo posible, y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Amén. Y a veces no comenzamos ni haciendo lo necesario, las cosas principales en nuestra vida, que es, nuestra comunión con Dios. Aquel que tiene una buena comunión con Dios, Dios empieza a generar esa visión en su vida, empieza a darle esos sentidos, a preocuparse, ocuparse y centrarse en la pasión del ministerio. El ministerio no es remar, el ministerio no es un nombre, el ministerio es el reino de Dios cerca de ti, implantándolo en tu vida, que el reino de Dios se ejecute en tu vida, en ti, que nadie sea el que te entusiasme, aunque nos contagiamos unos a otros, como dice la palabra. Es bueno que nos congreguemos, pero que también seamos carbones encendidos, donde nos incendiemos unos a otros, pero que el fuego sea producido porque Dios está contigo. Amén. Hay muchos que bajan los brazos. Yo digo, ¿qué pasó? Como dice la palabra, que tu carrera era buena, corrías bien la carrera. Quizás tenías cosas cerca de ti que te engañaban. ¿Y qué fue lo que te hizo bajar y dejar el ministerio? Pues tan simple, de que te apartaste de Dios. Tan sencillo como que no tenías a Dios, no tuviste ese encuentro con el Señor. Y a veces la iglesia es engañosa porque es necesario tener un encuentro con Dios para poder tener esa fuente de vida. En el transcurso de la vida podamos tener esa fuente de vida hasta el final, ese aliento que Dios nos dio y que debe de perseverar más que nunca. En Jeremías 20, versículo 9, y Jeremías lo he compartido últimamente bastante porque he estado leyendo un poco la vida de él, y Jeremías era un profeta que no lo pasó bien, pero no porque fue a cautiverio, no fue a Babilonia, sino fue cautivo en su propia casa. El propio pueblo cayó en una desidia religiosa de pensar que esas provisiones de Dios, esa bendición de Dios venía porque era el pueblo escogido. Es cierto, pero no te alejes de él, no contristes el Espíritu Santo, no apagues el fuego que hay en ti. Y aquel que lo apaga, aunque sea pueblo de Dios, puede caer en cautiverio. No está exento de no recibir el golpe.
Y Jeremías predicaba, profetizaba y, bueno, golpes se llevaba porque decía la verdad, confrontaba. Pero él decía, mejor es no, porque cada vez que me presento delante de la casa nobleza o realeza que había en esos tiempos, cuando yo les profetizo, están tan tapados, tan sordos, tan ciegos, que lo que hacen es meterme en la cárcel preso. Y estaba preso en propio Jerusalén, metido en una cisterna llena de lodo y de otras cosas durante tiempo por decir la verdad, por profetizar, por exhortar. Y Jeremías decía, mejor, Señor, tapa mi boca, que no sea yo, porque es que voy y, pues por ejemplo, como Pablo era un entusiasmado del Evangelio, un enamorado de Jesús. Después de los 3 años de recibir al Señor e irse a Arabia, al desierto, volvió y empezó a predicar la palabra y se llevaba grandes premios, reconocimientos, Nobeles, ¿no? Se llevaba, vivía en las mejores casas. No, Pablo lo que se llevaba del mundo era totalmente lo contrario, pero estaba entusiasmado, estaba enamorado. Amén. Y ese es el amor, ¿no? Que el amor no pide nada a cambio, solamente obra, fluye, porque el amor es el amor de Dios, no el amor del hombre, convenenciero, satisfactorio, sin dolerse. No, así uno no va a acabarlos. Así no hay casamientos, no hay boda, no hay enlaces, porque ya no queremos soportar, no hay ese amor. Hay intereses naturales o los que sea, pero no el amor genuino que debe de unir y no separar. Amén. Y decíamos Jeremías 29, habla del lamento de Jeremías y dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amén. No podía parar de predicar, no podía parar de profetizar, porque no era él, sino era el Espíritu Santo que estaba en él. Amén. No podemos poner bozar al buey que trilla. A veces nos ponemos bozales porque va a sonar mal, puede ser no idóneo en el momento. Quizás no es el tiempo de predicar, la situación no está para ello. Imagínate si yo ahora digo que soy cristiano. Imagínate si yo doy un paso más de lo que todos están atrás, viendo la injusticia que está habiendo en el mundo. Pero él no podía parar. Había un motor dentro de él que le movía sus brazos, le movía su cuerpo, y ese es tomando control. El Señor, es necesario que Él crezca en mi vida, es necesario de que Él sea todo en mi vida, para que no sea yo, no sea mi corazón, no sean mis pensamientos, no sean mis brazos, sino que yo ejecute por la dirección de los frutos del Espíritu Santo. La ley es la que no es el tiempo, no es el momento, ese pensamiento que tenemos del hombre, que muchas de las veces frenamos el impulso del Señor en nuestra vida, porque mayor somos nosotros, no damos crecimiento al Señor. Pero aquellos que tienen a Dios en su vida hacen locuras para el mundo, locuras incluso para Él mismo, decir, pero ¿cómo ha podido ser esto? Si ha sido el Señor el que ha brotado de mí, el que ha sacado el fuego que hay en mí. Amén. Jeremías dice, no hablaré más en su nombre, y no, estoy sufriendo y padeciendo maltratos. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Aleluya. Está ese fuego metido en tus huesos. Ese fuego que te incendia. Esa sangre de Cristo que te mueve, que te dirige. Que no es porque llevo tanto tiempo en este lugar o en este ministerio que yo veo, y lo vuelvo a compartir, que a veces el ministerio como que te tibia. Ya estoy cansado de hacer el bien. Ya estoy cansado de exhortar, ya estoy cansado de compartir la palabra. Ya estoy cansado de decir siempre lo mismo. Ya estoy cansado de una persona y otra persona que viene a mí, ya no merece la pena, no vale la pena. Han sido tantas. Pero no son nuestras fuerzas, es la fuerza del Señor. Amén. Que no nos deja, no nos abandona. Es el impulso que nos hace llegar a hacer esa obra impulsada por los frutos espirituales del Señor. Amén. Metió en mis huesos, traté de sufrirlo, pero no pude, y siempre va a haber esa lucha en nuestra vida, ¿sí o no?
la lucha del hombre interior con el espíritu, la lucha del hombre de no puedo, no vale, no sirve, esa incredulidad que a veces está en nosotros, o la palabra de Dios. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, va a ganar el hombre, el pensamiento del hombre. Humanizamos, y creo que vivimos tiempos donde estamos humanizando el Evangelio. Estamos desnaturalizando realmente lo natural, la esencia que es la iglesia, el llamado. Antes hablaba con el hermano de los primeros cristianos y cuánto ha cambiado, ¿no? De lo que eran los primeros a los que son ahora, de lo que era la iglesia primitiva a lo que es la iglesia de ahora. Y dices, tanto ha cambiado, y tenemos que volver a esos fundamentos principales. Y esos fundamentos principales son, pues, el traté de sufrirlo y no pude porque mayor era el que estaba en mí, aquel que me enamoraba, aquel que me sigue enamorando, no porque me acuerdo de dónde me sacó, sino porque sigue fluyendo en mi interior, leyendo, buscando, orando, sabiendo que soy un escogido del Señor. Amén. Como fuego ardiente metido en los huesos, si no nos cansamos y abandonamos. Ponía aquí, hay mucho cansancio. El hombre se cansa, se fatiga, pero los que esperan y confían en el Señor recobrarán nuevas fuerzas. Amén. Nos cansamos, nos debilitamos, nos sentamos. Jesús se cansó y se sentó en el pozo de Jacob. Aquel que está, a veces nos cansamos, a veces nos debilitamos. La erosión del mundo, de la frialdad a veces nos viene a nuestra vida, pero en ese tiempo que nos cansamos y nos paramos, ahí es donde tenemos que renovarnos en el Señor, refugiarnos en la roca de Cristo para volver a tener más impulso, para que el nuevo proyecto nos sea con más, vuelvo a decir esa palabra, ¿no?, de que es entusiasmo, exaltación, fervor, con ánimo, un estado emocional positivo, apasionado, esforzado, inspirado, enamorado, con fervor, fogoso. ¡Wow! ¡Cuántos adjetivos! Amén. Y muchos decimos, pues yo estoy, pues aviva el fuego del Señor que está en ti. Amén. En el libro de Cantar, de los Cantares, capítulo 8, versículo 9, y está hablando de su enamorada, cómo la enaltece, y habla del poder del amor, según tengo aquí, pone mi Biblia ahí, cómo enaltece a su enamorada, cómo la piropea, ¿no?, como la agasaja. Y el enamoramiento se tiene que demostrar, ¿sí? Amén. No, sí, estoy enamorado de ti, me gustas mucho, sí, cada día el amor es apasionado. Y nosotros vivimos en un país y somos de unos países que somos latinos, que debemos de ser apasionados, ¿sí o no? Amén. Se nos caracteriza por ser fogosos, por tener una pasión. Yo veo aquí muchos hermanos tocando alabanza o cantando alabanza y digo, después te veo bailando bachata y no eres el mismo. Te mueves con un furor, ¿por qué? Pues porque a lo mejor la carne es mayor. Pero aquí en la alabanza, hermanos, tenemos que poner más leña en el fuego para que se avive el fuego. Amén. Tenemos que poner más de nosotros. Y yo tengo una cojera y últimamente ya hoy estaba ahí brincando, digo, mira, ya. Y uno de mis lamentos es que no podía danzar. Y yo soy poco bailarín. Pero ya para el Señor no tengo vergüenza. Sí tengo vergüenza para las personas y para el mundo. Pero yo bailo para Cristo y danzo. Esa danza arrítmica, ¿no? Pero es mover todos los huesos, como dice la palabra de Dios. Todo lo que respira alaba al Señor, todos nuestros miembros en un movimiento de espasmo, de que no haya nada que no tenga la vivencia, la vida, de que Cristo tiene el control de mis dedos, de mis manos, de mi cuerpo, de mis pies, y con eso yo le alabo y le sirvo. Amén. Y Cantar de Cantares
sacaba este versículo porque honra a la novia, ¿no? Y la embellece. Y nosotros debemos de embellecer. Dice que si las personas no hablaran, no testificaran, incluso así las piedras hablarían. Y yo creo que somos la creación preciosa de Dios, donde tenemos que sacar al mundo, no como he dicho antes, la luz, tenemos que sacar la belleza de Dios en nuestra vida. Amén. Y a veces lo tenemos escondido, guardado, lo añadimos con cosas que son del mundo, pero nosotros somos la belleza creación de Dios. Amén. Y cuando Dios te muestra eso, te amas a ti mismo. Y así ese amor te da para que ames y se pueda ver el amor de Dios en ti. Amén. Y dices, si ella es muro, edificaré sobre ella, si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Amén. Diciendo, ministerio, lugar, persona, la embelleceré, la transformaré con el poder de Dios a través de mí, pero a través de Dios en mí. No la devaluaré, no la desmejoraré. Me habla del ministerio, de los ministerios que Dios pone en nuestras manos también. Ayer estuve compartiendo con los hermanos del ministerio de Remar sobre lo que es ser ujier, sobre lo que es estar en el sonido, en lo que es estar con la pantalla, lo que es estar en los distintos ministerios y decir, somos unos privilegiados. Dios nos ha otorgado en la alabanza. Dios nos ha escogido para que seamos sus instrumentos. No lo desperdiciemos, no lo hagamos de cualquier manera, lo hacemos para Dios. Dice que nosotros trabajamos para Dios y no para el hombre. Eso nos tiene que motivar a hacerlo cada vez mejor. Yo decía, en la perfección se mueve el Señor. Somos un ministerio que improvisamos y somos expertos en la improvisación. Dios nos da la gracia, pero también ya nos hemos adaptado a ello, ¿no? Se me ha olvidado, pero bueno, lo arreglamos con esto. No lo he traído, pero no pasa nada. No. Tenemos que buscar la perfección en el Señor. Y de lo poco que nos da, pues hacerlo mucho, como fueron los talentos que fueron multiplicados. No fueron guardados en un pañuelo. No, yo sé que tú eres un Dios temeroso y que tú, por eso yo te guardo el talento que tú me diste, yo lo guardo en un pañuelo. No, se lo quitó. Hermano, multiplica el talento en el Señor. Y de ahí me venía esta palabra, ¿no? Que es el ministerio donde estés, el lugar donde estás, los utensilios que Dios te da en la mano, en el punto donde tú estés en el ministerio, hermano, embellécelo, ten entusiasmo por él, ora por el lugar, apasionate por el sitio y Dios te prosperará, Dios lo bendecirá y después será para la gloria de Dios, porque al final, ¿sabéis lo que dice? Mira, el cristiano que dice que en su boca dice que tiene a Dios y mira cómo lo tiene todo, mira cómo tiene lo poco, el ministerio que tiene, la habitación que tiene, lo que Dios le ha puesto en sus manos, míralo. No, dicen tu nombre, dicen el nombre de Dios. Y nosotros estamos para exaltar el nombre de Dios, amén. Y eso se tiene que ver en nuestra vida, con ese entusiasmo y esa pasión. Pasión por Cristo, pasión por Dios. La pasión que tuvo Jesús por nosotros. De vernos nuestra condición y no dejó de ir hasta el final, hasta la meta, hasta la cruz, hasta culminarlo. Con sufrimiento, con a veces tiempos de debilidad, pero fue porque Él era Dios y Él era Espíritu, y ese Espíritu tiene que estar en la iglesia. Amén. ¿Cómo está el muro que te ha dado Dios para que tú ejecutes? ¿Cómo lo tienes hecho? ¿Has acabado ya? ¿O llevas no sé cuántos años? No tengo material, no tengo provisión, no tengo fuerzas, nadie me ayuda, ¿sí o no? ¿O se ve plasmado, ¿no?, de que va en crecimiento? ¿Cómo está tu ministerio, ¿no?, de la puerta que tienes por restaurar? ¿Cómo la tienes? ¿Más deteriorada que cuando te la dieron? ¿La has utilizado, la has usado y la tienes caída, rota? ¿O realmente la has puesto guarniciones, como dice la guarneceremos con tablas de cedro? Guarneceremos es ponerle unas tablas nuevas, ponerle unos embellecedores,
restaurarla, para que cuando la vean digan, wow, buena obra has hecho. La he hecho porque Dios está conmigo y la he hecho porque sé que el Señor está en mí y Dios me la ha encomendado. Amén. Por eso nos dice el Señor que seamos fieles en lo poco. Y eso se ve en lo poco de una persona, de un obrero, de un siervo. Pequeñas cosas que uno las valora, se entusiasma por ellas y Dios le pone en lo mucho. Esa es la bendición de Dios hacia su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Yo decía, quieren apagarnos el servicio diligente, entusiasmado, apasionado por Dios. El mundo viene a apagarnos, el mundo viene a enfriarnos, el mundo viene a debilitarnos y quieren apagarnos el servicio diligente, cada vez menos, cada vez más frío, más humanista. Y eso es una lacra que está viniendo a la iglesia, pero la iglesia tiene que estar sabiendo que no son nuestras fuerzas ni en sino es el Señor con nosotros. Amén. Podía compartir más versículos. Romanos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. A veces hay mucha pereza. En lo que requiere diligencia, en lo que requiere, lo primero que te pido es que estés dispuesto. Aquel que no tiene disposición, el manto no va a venir sobre su vida. Dios no te va a dar un manto que lo vas a desaprovechar. Pero si tú eres diligente, varón aprobado, mujer esforzada, Señor va a traer provisión sobre tu vida, va a traerte. Muchos anhelamos cosas, no sé. Yo el otro día pensaba, le decía a un hermano, decía, anhelas casarte, pero si no cuidas al hermano que está cerca de ti, no amas ni a ti mismo, ¿cómo vas a amar a una persona que vas a vivir con ella toda la vida? Si no te amas a ti mismo. Ya, pero me puede cambiar. Esto no es una moneda al aire. Esto es una certeza de que estás apto. Dios no te va a dar lo que no vas a valorarlo, no vas a cuidarlo, no vas a multiplicarlo, no vas a actuar haciendo el servicio de Dios en lo que requiere diligencia, no perezosos. Quitemos la pereza de nuestra vida, hermanos. Quitemos esa lacra que hay en este mundo de bajar los brazos, de andar arrastrando los pies. Dice que aquel que escucha la visión correrá hacia ella. Bueno, ya voy. Ya sé, tengo 15, 20 años, quedan muchos años hasta llegar a ella. Yo quiero conseguirla hoy, porque sé que después de ella Dios me va a dar otro reto en mi vida. Y voy a experimentar que Dios está conmigo. La provisión de Dios, la cobertura de Dios, el empuje de Dios, la ayuda de Dios. Y eso va a hacer que realmente mi fe crezca. Amén. La fe es, como he dicho, igual que, la fe es el espíritu. Es menguante o es creciente y crece cuando la utilizas. Es como el músculo que lo ejercitas. Si tú no lo ejercitas, no va a crecer. Si tú pruebas la fe, vas a crecer en ella porque Dios va a cumplir, va a dar. Y vas a decir, wow, me extiendo hacia adelante, dejándolo de atrás y dando gracias por todo lo que he recorrido. He cruzado el Mar Rojo, pero aún me queda mucho por recorrer. Llego a la tierra prometida y se presenta Jericó y otro escollo, pero necesito la fe del Señor. Y siguiendo hasta poder alcanzar, pues como Caleb. Llegó hasta su final con la fuerza de antes, la tenía. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar, aleluya, y vamos a despedir la reunión pidiéndole a Dios que encienda el fuego. No, yo no sé tú, pero a veces el fuego decae y el fuego solamente arde con la presencia del Señor, con la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos, hermanos, por completo. No podemos estar medio vacíos o medio llenos. No podemos tener un poco de cada cosa, o estamos o no estamos. Porque el que tiene frío y tiene calor, o tiene temperatura fría y temperatura caliente, es tibio al final. Y al final hay consecuencias, las cosas no salen. Piensas que sí, pero no llegas. El Señor te dice, ten fe, aviva el fuego del don de Dios que puse al poner mis manos sobre ti, al orar por ti
y pedirle al Señor que fueras ungido con el Espíritu Santo, que el aceite del Señor, de la unción, fuese derramado sobre ti, sobre tu cabeza, y fuese lleno del Señor. Dios mío, llena nuestras vidas de ti, Jesús. Dios mío, vuélvenos a enamorar, Dios, porque solo nos enamoramos a través de ti. Señor, queremos volver a ese primer amor, ese amor que nos apasionaba de hacer locuras por ti. Señor, de solamente tener ojos, intención y fuerzas para ti, Señor. Solamente, Señor, en ese primer amor solamente te escuchábamos a ti. Dios mío, nos agradaba tu palabra. Era como miel en nuestros labios tu palabra, Señor, y nos gozábamos en ella. Dios mío, Padre, queremos renovarnos. Por eso te pedimos que nos quites esa tibieza, esa frialdad, Señor. Que nos acerquemos más a ti, Señor, la fuente de vida, al que nos impulsa a extendernos, a no parar, a que, Señor, sean tus fuerzas y no las nuestras, porque nuestras fuerzas se agotan, nos cansamos, Dios mío. El crecimiento de la maldad a veces nos enfría, Señor, y perdemos la pasión por las almas, por las vidas. El ministerio principal, Dios mío, que es el amor, la misericordia, la compasión, Señor, nos enfriamos y empezamos a pensar como el hombre. No lleva razón, sería de esta manera. Señor, pon tu mente en nuestra mente, Señor. Esa mente de solamente, Dios mío, hacer tu voluntad, Jesús. Aviva la iglesia, Señor. Despierta a la iglesia que está dormida, que escucha, Señor, pero no pone por obra, Dios mío. Dios mío, enciende para empezar a hacer buenas obras en ti, Señor. Encendidos como antorchas para hacer luces luminares allí donde vayamos, Señor. En nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestras amistades. Que no se apague, que no venga la vergüenza. Señor, Dios mío, que sepamos que tu palabra es poder, dominio propio, Señor, y que podamos estar llenos, Señor, Dios mío. Trae un avivamiento especial, Jesús, sobre todo a las personas que están cansadas, Dios, a los que han bajado los brazos, a los que tienen justificaciones, Señor. Yo te pido, Señor, que los avives, Señor, Dios mío, que tengan un encuentro personal contigo, y a los que no te han conocido, Señor, que puedan conocerte, Señor, que puedan tener un encuentro, Señor, Dios mío, y que puedas avivar, Dios mío, tu cuerpo. Señor, somos escogidos, enviados de hacer tu obra, hacer tu voluntad, Señor. Dios mío, tú estás con nosotros, no hay excusa, Señor, no hay tropiezo, no hay justificación, solo disposición. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, llena mi copa, llena mi vida, llena mi vasija, renueva mi cuerpo. Señor, quítame el cansancio, quítame, Señor, las dolencias, quítame el egoísmo. La iglesia no debe ser egoísta. La iglesia siempre tiene que estar mirando hacia el frente, hacia el cielo, hacia la cruz, viendo el sacrificio de Jesús y diciendo, Señor, heme aquí. Gracias, Señor, por avivarnos, gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, por tu fuego. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.